Y ya estamos de vuelta aquí en Superventana 21, ahora con nuestra sección de verdad de ser y salud, sobre todo con el doctor Oriol, ginecólogo, que nos trae unos temas muy interesantes que pues no podía faltar aquí en las tiendas de Cancún. Claro, por supuesto. Con un tema que de verdad, doctor, bienvenido, me tiene muy emocionada porque es una pregunta que yo creo que todos nos hemos hecho, ¿qué es lo que pasa cuando a la mujer le quitan la matriz, ¿no? Claro. Bienvenido. Gracias por la invitación y gracias por quien haya seleccionado el tema. Pienso que fue alguien del auditorio, porque es un tema que es muy recurrente la pregunta, porque además la histerectomía, o sea, cuando a alguien le quita la matriz, que es una cirugía de las más frecuentes, de hecho en Estados Unidos hacen 500.000 histerectomías todos los años, o sea, 500.000. En España se hacen 50.000. Las estadísticas de México no las tenemos, pero me imagino que también sea muy alta. Y hay que decir al aire que muchas mujeres tienen muchas dudas con lo que sucede en su cuerpo después de realizada la histerectomía. Hay muchos mitos al respecto. Muchas dicen que engordan, otras dicen que se quedan vacías, otras que no van a tener sensaciones sexuales, otras, o sea, hay una cantidad de mitos alrededor del tema que venimos hoy precisamente a aclararlo. Primero hay que decir, y ya hemos hablado de histerectomía en otros momentos, que hay varios tipos de histerectomía. Está la histerectomía obstétrica, está la ginecológica, está la subtotal, está la total, está la histerectomía por laparoscopía, está la histerectomía que se hace a cielo abierto. O sea, hay variedades de tipos de histerectomía. Y hay que decir que está la histerectomía subtotal y la total, está la histerectomía con anesectomía, que es cuando hay que retirar los ovarios, generalmente asociado a cáncer, porque hay que decir que si no hay necesidad de sacar los ovarios, hay que dejar los ovarios en su lugar, porque ellos siguen produciendo hormonas y entonces no hay pérdida de apetito sexual, la mujer no aumenta de peso, no hay pérdida de masa ósea, o sea, la mujer sigue con una vida total y absolutamente normal. Entonces, ya dicho esto, vamos a decir, primero que la histerectomía en muchos casos salva vidas, o sea, a veces es muy necesario realizarlo, sobre todo cuando hay un cáncer de cervix, cuando hay un cáncer de endometrio, cuando hay cáncer de ovario, o sea, cuando hay alguna afección de este tipo, nosotros logramos salvar la vida de la mujer haciendo una histerectomía. Cuando hay muchos sangrados por miomas que desplazan el endometrio, también nosotros salvamos la vida sacando el útero. Ahora hay que decir bien, hablando de miomas, que a veces hay mujeres que no han parido, o sea, que no tienen cubierto su interés genésico, tienen mioma y no hay necesidad de quitar la matriz, solo retiramos los miomas. Eso es muy importante saberlo, sobre todo en mujeres jóvenes que no han cubierto su interés genésico. Hay que ser muy cuidadoso a la hora de uno decidir quitar la matriz, o sea, hay que ser extremadamente celoso y el órgano tiene o cumple un objetivo, que es el objetivo de la reproducción. O sea, ahí se alberga el bebé y por tanto no hay por qué retirarla si es por mioma. Si es otra la causa, pues y no queda otra alternativa donde se compromete la vida de la mujer, por supuesto que hay que retirarla. Y como decía anteriormente, sí salva muchas vidas el hecho de retirarla cuando la indicación es la adecuada. Hay que decir también al aire que a veces se exagera con la cirugía y hay un término que es muy común, útero, que no da hijo, pues da problema, y entonces, basados en esto, a veces innecesariamente también se retira la matriz. Hay que decir que el útero forma parte de todo el complejo del piso pélvico, del sostén del piso pélvico, y si no es necesario, ya sea por sangrado y mioma, por cáncer, por prolapso, por cualquiera de estas razones, y no hay que retirarlo, pues se debe dejar in situ, o sea, no hay necesidad, pues no se retira. Eso sí hay que decirlo al aire. Y que todos los mitos que te decía de que aumentan de peso, lo que sucede con el peso es que muchas de las histerectomías hay que hacerlas más allá de los 40 años, época en que hay disminución de la hormona de crecimiento y de todo un grupo de que la mujer tiene menos deseo de hacer ejercicio, come más carbohidratos, pero se aumenta de peso porque hay un abandono, no por la histerectomía. O sea, hay que decir también esto, que eso es un mito absoluto. Otro mito es que pierde la sexualidad, eso es falso. La mujer sigue, si se le dejan los ovarios, sigue teniendo el mismo apetito sexual, el mismo interés sexual,
y sigue teniendo un sexo. De hecho, hay muchos psicólogos que dicen que una mujer que le quitan el útero, como ya no tiene preocupaciones de embarazo, tiene una sexualidad más plena. Eso también hay que decirlo al aire. O sea, la psicología varía mucho de mujer a mujer y de país a país. Entonces, es un problema de cultura tal vez. Y sí hay que decir que no siempre se cumple con estos, vamos a decir, mitos, que no todas las mujeres lo tienen presente y la cultura sí tiene mucho que ver. Igual se dice que la mujer cuando se le hace una histerectomía tiene la sensación de vacío, eso es falso. Ese espacio que ocupaba el útero, el resto de las vísceras van a formar parte de él. Entonces, o sea, se va a ocupar ese espacio en realidad. Ok, entonces, a ver, doctor, yo tengo una pregunta. Si dejamos, por ejemplo, si solamente se quita el útero y se quedan los ovarios, ¿uno sigue menstruando? No, lo que nunca va a pasar eso sí es una verdad. O sea, al retirar el útero, acuérdense que la mujer menstrua porque tiene una capa de endometrio, que es la capa más interna del útero, y esta capa de endometrio se va también, la basal del endometrio, se va con la matriz. Aunque uno deje los ovarios, la mujer sí deja de menstruar. Ok, deja de menstruar. Desaparece la menstruación. Bueno. Eso es una de las cosas que logramos con la histerectomía, porque muchas veces lo hacemos porque la mujer tiene sangrados abundantes. Entonces, retiramos la matriz y ya eso sí, ella, aunque se le queden los ovarios, no va a tener jamás menstruaciones. Nosotras como mujeres asociamos muchísimo la menstruación con, ahora sí que nuestros estados de ánimo y también con la parte hormonal de nosotros como mujer, que es parte importante también. Entonces, ustedes, al quitar la matriz, nosotros vivimos algún tipo de menopausia, y me refiero a eso, a todos los síntomas de la menopausia. Van a aparecer, si te dejan los ovarios, en la edad que normalmente aparece la menopausia, que es alrededor de los 48 años. O sea, aquellas mujeres que antes de los 48 años se le quita la matriz, lo que sí se asocia con esta menopausia iatrogénica es la ausencia de menstruación, porque el concepto de menopausia es la ausencia de menstruación por un año más. Pero si no ha llegado a los 48 años, los síntomas, y se le dejan los ovarios in situ, o sea, se quedan en su cuerpo, la sintomatología menopáusica no tiene por qué aparecer. O sea, la parte hormonal queda intacta. Queda intacta. Se siguen produciendo hormonas que siguen yendo a la circulación, que siguen cumpliendo con su función, a excepción de producir la menstruación. O sea, lo único que no ocurre es menstruación, pero sí, todas las sensaciones propias de las hormonas, la mujer las sigue teniendo. A eso me refería ahorita, por eso es importante, si no hay necesidad de retirar los ovarios, que no se retiren, porque muchas mujeres incluso le dicen a uno, ay, ya si me va a quitar la matriz, ¿por qué no me quita los ovarios? Así en el futuro no tengo problema. No, no es no. Incluso se ha dicho que hay pequeñas producciones hormonales después de la menopausia. Por tanto, hay que ser muy cuidadosos y no retirar los ovarios, porque no solo desaparece la menstruación, hay pérdida de masa ósea, como te decía, hay cambio de carácter, hay resequedad vaginal, hay pérdida de apetito sexual si nosotros retiramos los ovarios. Entonces, si no es necesario, los ovarios deben quedar en su lugar. En eso sí hay que ser muy cuidadosos. Doctor, una pregunta, ahora sigue como doctor, ¿no? ¿Qué es más fácil para usted? ¿Quitar solamente una parte, o sea, es decir, la matriz, o quitarla con todo y ovario? No, cuando tú manejas bien la técnica, no hay diferencia entre una y otra. O sea, no debe haber diferencia. O sea, todo depende de tu habilidad quirúrgica. Para los que tenemos habilidad, o sea, ya experiencia en esto, cualquiera de las técnicas, ya sea vaginal, abdominal, laparoscópica, abierta, manejamos todas las técnicas. Es una cirugía que los ginecólogos hacemos con mucha frecuencia y no resulta ni más fácil ni menos fácil. O sea, cuando tienes habilidad lo haces. Donde sí a veces nosotros insistimos cuando hay miomas y le quieren quitar la matriz a la mujer sin haber tenido embarazo. Ahí es donde a veces a algunos cirujanos sin experiencia les resulta más fácil quitar la matriz que quitar los miomas. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, y las mujeres si no han cubierto su interés genésico, que no se dejen quitar. Eso es importantísimo decirlo al aire, que no se dejen retirar la matriz si ellas todavía quieren seguir teniendo embarazos. Claro, me pescaste la pregunta, ¿eh? Yo dije, ¿qué señal de alarma podemos tener como para decir quiero una segunda opinión, ¿no? Claro, yo creo que eso es y una importante. Tercera opinión.
Si tú no estás convencido con lo que te dicen, pide una segunda y una tercera opinión. O sea, en eso yo estoy absoluto y totalmente de acuerdo. O sea, de primera tiene que haber una explicación muy lógica por la que hay que retirar una matriz. Esa explicación y esa razón tiene que ser poderosa. De lo contrario, la matriz debe quedar en su lugar. O sea, no es quitar la matriz por quitarla. ¿Por qué? Porque si no, pues fuéramos por ahí quitando órganos, los pulmones y todo lo demás. Que a muchos se les da. Pues no. Entonces, no. Si no hay una necesidad explícita, no hay por qué retirar el órgano. Forma parte del piso pélvico y del sostén pélvico y como toda cirugía también puede tener complicaciones. O sea, si no hay una justificación como tal, preferimos dejarla in situ. Doctor, muchísimas gracias por este tema. Ojalá se haya aclarado todo. Se nos aclaró mucho. Porque todas las mujeres en la consulta preguntan al respecto. O sea, es una pregunta muy recurrente. Claro, y si vamos a necesitar hormonas y si no sé qué, pero creo que ya nos quedó muy claro. ¿Te quedó claro? Muchas Si te quedó claro, al auditorio también. Muchas gracias y de verdad acérquense a nuestros especialistas que tenemos aquí para ustedes. Los pueden contactar por medio también de los contactos de Supermanzana 21. Créanme que son los mejores. Y ahora lo invitamos, doctor, para que se quede con nosotros. Claro, por supuesto. Y nos acompañe este musical. Claro. Ya veo que está excelente. Pero antes nos vamos a un corte. Así que vámonos al corte y regresamos con más aquí en su programa Supermanzana 21.